Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, y es que tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar, la historia de amor que ha conquistado miles de corazones en Estambul, la historia de Serkan y Özge, y como este fuego, como bien dice el título, parece reavivarse una y otra vez. Si eres un fanático de las tramas intensas, los giros inesperados y por supuesto, de las parejas que te hacen suspirar, quédate con nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles contenido tan interesante como este. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Hablar de Serkan y Özge es hablar de una montaña rusa emocional. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, supimos que no sería una historia sencilla. ¿Recuerdan esa primera chispa? Ese encuentro fortuito que sin saberlo encendió una llama que prometía consumirlos. En el corazón de Estambul, una ciudad que respira historia y romance, su relación se forjó entre desafíos y pasiones desbordantes. No estamos hablando de un amor de cuento de hadas perfecto, para nada. Estamos hablando de un amor real con sus altibajos, sus malentendidos y, sobre todo, con una química innegable que traspasa la pantalla. Serkan, ese hombre de negocios aparentemente frío y calculador, un arquitecto con una mente brillante pero con un corazón que ha aprendido a proteger con celo, dejando que las cicatrices del pasado dicten sus acciones. Detrás de su fachada de control absoluto, se esconde una vulnerabilidad que solo unos pocos privilegiados logran atisbar, y Özge, sin duda, es una de ellas. Ella, por su parte, es una fuerza de la naturaleza, una mujer fuerte e independiente con una luz propia que ilumina cada rincón por donde pasa, demostrando una resiliencia admirable ante las adversidades. Juntos crearon una dinámica fascinante, una danza de atracción y repulsión que nos mantuvo pegados a la pantalla. ¿Se acuerdan de esas escenas donde las miradas lo decían todo? Esos silencios cargados de tensión, esas palabras que, dichas en el momento justo, podían cambiarlo todo, o sumirlos aún más en el abismo de sus dudas. Y es que los guionistas de esta serie han sabido jugar magistralmente con nuestras emociones, llevándonos de la angustia a la euforia en cuestión de minutos, tejiendo una narrativa que nos atrapa y nos hace sentir parte de su turbulenta historia. La trama que rodea a Serkan y Özge está plagada de obstáculos, intrincados laberintos que parecen diseñados para poner a prueba la fortaleza de su vínculo. No les voy a mentir, habrá momentos en los que querrán gritarle a la pantalla, en los que sentirán esa frustración de verlos alejarse justo cuando pensamos que están más cerca que nunca, cuando creemos que han superado la última barrera. Pero ahí reside la magia, ¿verdad? En esa capacidad de la historia para mantenernos al borde del asiento con el corazón en un puño, preguntándonos, anhelando saber qué va a pasar después, cómo van a salir de esta nueva encrucijada. Los secretos familiares, las intrigas corporativas que amenazan con desmantelar el imperio de Serkan, las envidias y celos de terceros que buscan separarlos, todo se confabula para poner a prueba su amor, para cuestionar su autenticidad. Y nosotros como espectadores nos vemos atrapados en ese torbellino de emociones, sufriendo con ellos, pero al mismo tiempo deseando con todas nuestras fuerzas que superen cada adversidad, que encuentren la luz al final del túnel. Pensemos en algunos de los momentos cumbre que han marcado esta historia. ¿Se acuerdan de esa escena donde Serkan, en un arrebato de pasión y vulnerabilidad, finalmente confiesa sus sentimientos a Özge bajo la lluvia torrencial? Ese fue un punto de inflexión, ¿no creen? Un momento catártico que rompió las barreras que él mismo había erigido. Nos demostró que por mucho que intentaran negarlo, por mucho que las circunstancias intentaran mantenerlos separados, su atracción, su conexión, era demasiado poderosa para ser ignorada. Y luego, ¿qué me dicen de esas ocasiones en las que Özge, con su inquebrantable determinación, se enfrenta a quienes intentan dañar a Serkan o a su reputación, defendiendo su amor con uñas y dientes? Son esos instantes de valentía, de entrega incondicional, los que grabamos a fuego en nuestra memoria, los que hacen que una serie sea inolvidable, que perdure en el tiempo y en el corazón de sus seguidores. Lo verdaderamente interesante de la relación de Serkan y Özge es cómo evolucionan como personajes a lo largo de la narrativa. No se quedan estancados en un mismo punto. Aprenden de sus errores, crecen a través de las dificultades, se transforman con cada desafío superado. Serkan, por ejemplo, esa coraza de frialdad que lo rodeaba al principio, va cediendo paso a la ternura, a la demostración de sus emociones,
a la capacidad de ser vulnerable ante Ozge, permitiéndole ver el hombre sensible y apasionado que esconde en su interior. Y Ozge, por su parte, esa mujer que a menudo se sentía abrumada por las circunstancias, descubre su propia fortaleza en el amor, en la capacidad de perdonar, de luchar incansablemente por lo que quiere, y sobre todo, por la persona que ama. Es un viaje de autodescubrimiento mutuo, una simbiosis emocional que los impulsa a ser mejores versiones de sí mismos, y eso es algo que siempre admiramos en las grandes historias de amor, en aquellas que resuenan con nuestra propia experiencia vital. Y la ambientación. ¡Ay, la ambientación! Estambul no es solo un escenario, es un personaje más, un testigo mudo y cómplice de su apasionada historia. Las calles empedradas que susurran secretos antiguos, los mercados bulliciosos que son el latido de la vida cotidiana, las vistas panorámicas del Bósforo que invitan a la contemplación y a la reflexión. Todo contribuye a crear esa atmósfera romántica y a veces melancólica que impregna la serie. Cada toma, cada detalle visual, nos transporta a esa ciudad mágica, permitiéndonos vivir la historia de Serkan y Ozge con una intensidad aún mayor. Es como si la propia ciudad se enamorara con ellos, envolviéndolos en su encanto ancestral, proporcionando el telón de fondo perfecto para sus apasionados encuentros y sus dolorosas despedidas. Pero no todo es color de rosa, y eso es lo que lo hace tan realista, tan cercano a nuestras propias vidas. Las mentiras, las traiciones, las dudas que se instalan en sus corazones como semillas venenosas, los malentendidos que a veces parecen insalvables. ¿Cuántas veces pensamos que lo de ellos estaba acabado, que no había marcha atrás? ¿Cuántas lágrimas derramamos por ellos, sintiendo su dolor como propio? Y sin embargo siempre hay algo, una palabra susurrada en el momento justo, una mirada que lo dice todo, una acción impulsiva pero sincera, que los impulsa a seguir adelante, a no rendirse. Ese fuego que se reaviva, no es solo un título pegadizo, es la esencia de su relación, es el motor que los impulsa a superar las adversidades, a perdonar, a reconstruir. Es esa fuerza interna que los hace volver a encontrarse, quizás heridos, quizás agotados, pero siempre, siempre más fuertes y más unidos que antes. Y a medida que la historia avanza, vemos cómo otros personajes entran y salen de sus vidas, tejiendo una compleja red de relaciones y conflictos. Algunos aparecen para ayudarlos, para ofrecerles un apoyo incondicional en los momentos más difíciles, como ese amigo leal que siempre está ahí para escuchar y aconsejar. Otros, por el contrario, llegan con intenciones ocultas, para complicarles aún más las cosas, para avivar las llamas de la discordia, para sembrar la duda y el resentimiento. Los rivales envidiosos que buscan arrebatarles lo que más aman, los familiares que quieren interponerse en su camino, que dictan sus propias reglas sobre quién es el adecuado y quién no lo es. Cada uno juega un papel crucial en este intrincado tapiz emocional, y es fascinante observar cómo Serkan y Ozge, a pesar de todo el ruido exterior, a pesar de las presiones y las manipulaciones, encuentran la manera de mantener su conexión intacta, de proteger su amor de las influencias externas que amenazan con destruirlo. El tema de la reconciliación es fundamental aquí, es el hilo conductor que une cada uno de sus altibajos. No se trata solo de que se enamoren una vez y vivan felices para siempre, sino de que, tras cada conflicto, tras cada herida profunda, encuentren el camino de regreso el uno al otro. Esto nos enseña mucho sobre el perdón, sobre la importancia de la comunicación sincera y abierta, y sobre la resiliencia que se forja en el crisol de las dificultades compartidas. Es un recordatorio poderoso de que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la voluntad inquebrantable de superarlos juntos, de aprender de ellos, de crecer a través de ellos. Es la creencia en que, a pesar de todo, su amor vale la pena la lucha. Y ahora, para ir cerrando este apasionante recorrido por la historia de Serkan y Ozge, quiero que recordemos algunos de los puntos clave que hemos compartido. Hemos explorado la intensidad de su conexión desde el primer momento, esa chispa inicial que prometía una historia épica. Hemos analizado los numerosos obstáculos que han tenido que enfrentar, desde los secretos familiares hasta las traiciones personales, y cómo cada desafío los ha fortalecido. Hemos destacado la forma en que han evolucionado como individuos y como pareja, dejando atrás sus miedos y abriéndose al amor. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel fundamental de la cautivadora ciudad de Estambul en su romance, esa ambientación que ha añadido capas de magia y nostalgia a su historia. Hemos analizado cómo los altibajos constantes, las rupturas y las reconciliaciones hacen que su amor sea tan magnético, tan adictivo para nosotros, y sobre todo, cómo ese fuego que se reaviva, es la verdadera esencia de su vínculo, esa fuerza imparable que los mantiene unidos.
Ha sido un placer inmenso compartir con ustedes estas reflexiones sobre una de las parejas más comentadas y queridas del momento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al revivir los momentos más emocionantes, los más tiernos, los más dramáticos de la historia de Serkan y Özge. Son esas historias las que nos hacen soñar, las que nos hacen creer en la fuerza del amor, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus escenas favoritas de Serkan y Özge? ¿Qué es lo que más les gusta de su relación, de su dinámica, de la forma en que se complementan? ¿Creen que su amor superará todos los desafíos que les depare el futuro? ¿O quizás consideran que hay alguna trama que les gustaría ver resuelta de manera diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir sobre nuestras telenovelas favoritas y conocer sus puntos de vista. Antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si lo han disfrutado, si les ha parecido interesante y entretenido. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que también ame las historias de amor intensas, los dramas cautivadores y las producciones turcas que nos roban el aliento. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, formen parte de esta familia de amantes de las telenovelas, y sigamos descubriendo juntos las historias que nos hacen soñar, sentir y emocionarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.